mejor no, que aquí se va a ensuciar. Ahí les dejo el link si alguien quiere subir a hablar también de este tema. Pues creo que todos vivimos. Mira, aquí ya entró Justin. Venga, aquí está el Dani. Bienvenido, Dani. A ver, vamos a agregarlo. Pam. ¿Qué show, amigo? ¿Cómo estás? Hola, hola, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. Me dijiste 8:15 y llevo desde las 8:15 configurando el micrófono. ¿Cómo ves? No digas, pero te escuchas Sí. bastante bien, ¿eh? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Bueno, Excelente, pero estoy en el amigo. StreamYard, Pues entonces. ¿Cómo? Pero estoy en el StreamYard. No sé qué tanto sale hacia afuera. Hacia YouTube. Pero aquí Pues creo estás. que bien, a ver si alguien nos corrobora ahí en los comentarios. Si nos escuchamos bien aquí el pana. Puse unas rolitas bien frescas al principio y que no se escuchaban, bro. No, ¿cómo va a ser? Sí, a ver, te voy a hacer Qué la prueba a ver si frustración. tú la escuchas, ¿va? A ver, dale, échalo. ¿Me escuchaste algo? Se escuchan, pero muy bajito. Tal vez sea la ganancia. Sí, ¿verdad? Sí. Se supone que ya tiene toda esta cochinada. Pero bueno, ¿O será ahí el lo vamos a ver canal? la semana. Pues bueno, mi Dani, a ver, preséntate aquí para toda la banda, los que no te conocen. ¿Qué onda, people? Bueno, soy Daniel, pero en el mundo de las redes, Justino, para los amigos, Justino Virgen. Hacemos contenido en TikTok, principalmente contenido sobre anime, cultura pop, cristianismo y todas esas cosas que le encanta a la gente virgen del canal. Tienes tu TikTok para ponerlo aquí y si quieres lo escribes ahí en los comentarios. Sí, lo Y, comparto ahorita mismo. y lo ponemos también para compartirlo y que la gente te siga. Bueno, el que no sabe, Dani también ha estado en los grupos de Don Catalino hace años, ¿no? Lo vimos también en la CDMX. Dicen aquí que si eres hijo de Marlon Corona. ¿Cómo va a ser? me habían echado conjuros, pero no, ninguno como ese, fíjate. Aquí está el buen pastor Marlon Corona para darnos su bendición y su cobertura. Dice, va a empezar con oración, es un gran mundano. Pues puede ser las dos cosas, ¿no? Así es. Y como que, ¿de qué va tu canal, hermano? Aparte, o sea, nos contaste un poquito, pero como qué temas tocas específicamente. O sea, ligas todos esos temas hacia el cristianismo. De hecho, me llamó la atención el tema de lo que ibas a hablar justo ahorita, porque creo que pega en la tecla directamente. Soy de una generación que vivió con muchas prohibiciones. Creo que tú y yo somos del mismo corte generacional, bro. Entonces vivimos limitados de caricaturas, de Pokémon, de juegos de cartitas, todo lo que fuera cultura pop relevante en nuestra generación, baneado. Y fue una pena porque no solamente crecimos con una limitación cultural que a lo mejor no fue necesaria, de hecho yo creo que en algún momento hasta hizo mella en tu servidor, sino que en realidad perdimos y cortamos puentes generacionales, ¿sabes? Entonces, mientras hay una generación por ahí que todavía sigue satanizando todo, pues hay una generación que está ávida de encontrar verdades. Bien, Romanos habla sobre la revelación general. Todos estamos buscando a tientas en lo divino y las historias que nos atraen generalmente están haciendo lo mismo, están buscando a tientas lo divino en una u otra forma, a través de un relato personal, en medio de una epopeya, pero en realidad siempre se puede sacar algo de ahí, aunque no necesariamente eso diga que estamos de acuerdo con todo, pero, por ejemplo, uno de los últimos videos que hice fue sobre One Piece. Si no has estado viviendo debajo de un hoyo, habrás visto que hay revueltas por todo el mundo. Bueno, hubieron revueltas hace como unos 2 meses aproximadamente,
Y las revueltas, en vez de ser con una consigna religiosa o política, la bandera que los distinguía era la bandera de One Piece. Entonces, justo hablábamos en el video de que hay símbolos que nos atraviesan a todos y las nuevas generaciones están escogiendo sus símbolos con los que se identifican. Usan la bandera no porque sean necesariamente fans de One Piece, pero al usar la bandera estás hablando de toda una epopeya comprimida en un solo símbolo, donde hablamos de una generación que no se adapta, que lucha contra poderes que tratan de perpetuarse, que son los malos, aunque se hacen llamar los buenos, y una generación que está dispuesta a ser los malos con tal de hacer el bien. Entonces, como no pueden decir todo eso en una consigna política, lo único que usan es la bandera de One Piece. De la misma manera, nosotros tenemos símbolos y hay que ver qué estamos haciendo con ellos y qué se está perdiendo, qué no. Y de alguna manera Jesús siempre trató de hablar con símbolos que atravesaban a la generación a la que le predicó. Cuando utilizaban, no sé, figuras como los denarios, la parábola del sembrador, todos eran ejemplos que la gente contemporánea de Jesús podía entender, aunque no necesariamente el mensaje espiritual, porque sus ojos estaban cerrados y sus oídos espirituales. Pero el tema es, ¿qué pasaría si Jesús estuviera aquí? ¿Qué metáforas estaría utilizando el día de hoy? Y al final el video lo cerraba un poco tonto, pero decía algo así como, imagínate que Jesús estuviera aquí y dijera, el reino de Dios es como un par de nakamas que van en un barco, todos juntos contra el orden mundial para derrotarlo y encontrar el One Piece. Eso era como, por ahí va la vaina, por ahí va. Creo que me doy a entender un poco. Excelente, pues mira, aquí también tenemos abajo al Kevo. ¿Cómo estás, Kev? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Tú también has metido en este rollo del anime y todas esas cosas, no? Así es. Déjenme ajusto para a ver si podemos estar iguales. Excelente. Voy a dejarme así. Sí, de hecho, estaba logueado, estaba comentando como que BFM, pero como vi que aquí el compañero está hablando de anime, dije, pues vamos a poner la cuenta de Tokio Jerusalén. Ya estoy como regresando a las andadas. Y sí, creo que es muy valioso pensar en... A mí no me tocó mi familia llega al evangelio y no, gracias a Dios, no llegó a lo legalista del asunto. No teníamos como prejuicios hacia... Es más, mi papá y yo veíamos Dragon Ball. Entonces, no la viví, no la padecí para nada, pero sí que vi que amigos de la iglesia, conocidos, que sus papás les prohibieron, y es más, ellos tenían un miedo a todo ese tipo de cosas. De repente como que no entendían el lenguaje común de los demás amigos de la escuela, y era como raro, era como muy raro. Digo, uno puede ser a lo mejor friki desde chiquito, y que cuál es el Pokémon número 1 y el 25 y cuáles son sus habilidades, puede ser friki de chiquito. Pero es raro no ver a gente compartiendo, o sea, niños haciendo lo que le tocó en su generación, no entendiendo el meme, pues. Y pues eso, pues, gracias por subirme, Evangélico, Justino Virgen, gracias por permitirme estar un ratito y pues vamos a ver qué sale, ¿no? Sí, mira, el programa, o bueno, el título va de acuerdo a eso, ¿no? Creo que todos, bueno, no sé si el Dani, el Justino Virgen estuvo desde morro en la iglesia. ¿Estuviste desde chico en la iglesia? Sí, estimado. Crecí en esas bancas de maderita de una iglesia allá en el sureste de México de Asambleas de Dios. Mis abuelos fueron pastores de Asambleas de Dios desde que yo nací. Entonces, me tocó, de hecho, la generación de Asambleas de Dios que cantaba con himnario, para que se den una idea. O sea, no de la onda neopente, Maldonado, lleno de la prosperidad, sino la verdadera iglesia viejita, puritana y fundamentalista de Asambleas de Dios. Chido, chido. Pues yo estoy en la misma denominación del KEP, y pues yo he estado desde morro en esa denominación, y pues la verdad a mí en mi iglesia sí llegaron a prohibirme así literalmente muchas cosas, ¿no? O sea, me acuerdo que de morro tenía, no sé, tal vez 7 años, y llegó una
una hermana, digámoslo así, ¿no? Llegó una hermana a predicar acerca del Tamagotchi, y decía que tener un Tamagotchi, que los niños que tuvieran un Tamagotchi estaban teniendo ahí en sus manos un demonio, ¿no? Y estaban cuidando al demonio, estaban alimentando al demonio. Y daño dio cerebral. literalmente una tarde, dio una predicación acerca de ese tema, ¿no? Y todos los niños que teníamos Tamagotchis, pues acto siguiente, nuestros papás nos los tiraron a la basura, desde luego, ¿no? No sé si les pasó algo así a ustedes. Bueno, dice el Kevo que él sí no pasó por este tipo de cosas. No, a mí sí me tocó desde la generación de la primera generación de tazos que fue de Pokémon. Bueno, miento, la primera generación de tazos fue de Looney Tunes, pero realmente la segunda generación fue la que la rompió del estadio y fue de Pokémon. Y justo llegaban predicadores itinerantes a la iglesia a decir que esa vaina era del diablo, el famoso que Pikachu tenía un nombre, no sé si se Hola acuerdan, demonio, ¿no? ¿no? Se supone que Sí, era hola sí, demonio Pikachu, ¿no? justo, hola demonio. Que pues digo, no había redes sociales, no había un medio como para corroborar y pues no había un hermano en la iglesia que supiera japonés, ¿no? Para decirte que lo que decía ese señor era mentira. ¿Cómo va a mentir si es un predicador? Pero sí me tocó que me tiraran cosas a la basura, juguetes, tazos, colecciones. A mí me gustaban las cartitas de Yu-Gi-Oh! Y yo solo veía cómo los niños lo jugaban de lejos porque esa vaina, pues de por sí, ¿no? Ya traía hasta cosas, ¿no? El mago oscuro. Entonces, imagínate lo que pasaría en mi casa si yo llega con una cartita del mago oscuro o algo así a la casa de tu servidor, ¿no? Entonces, hubiera ardido Troya, no sé, y era un niño de 12 años y estaba viviendo yo ya con ese, pues sí, un temor, ¿no? O sea, creo que sí genera una castración psicológica, social, pero también espiritual, porque empiezas a vivir un evangelio en términos de no se hace esto, no se hace aquello, no se hace lo otro, y el evangelio no se vive en negativo realmente. No es la manera en la que Jesús lo expresó. El fundamentalismo hizo mucha mella en mi generación. Yo creo que, Dan, tú seguro también tienes historias así potentes, pero sí, me tocó totalmente que me cortaran y me prohibieran cosas. Claro, o sea, me acuerdo que mi mamá igual salieron los tazos de Pokémon y pues no, o sea, me salía uno y lo tenía que esconder literal, ¿no? Porque Sí. si mi mamá me lo veía en ese momento y me decía, no, eso es del diablo y te lo quitamos, no me dejaban ver, por ejemplo, Dragon Ball Z, Los Simpson, o sea, tazos nada de Sí. Pokémon, absolutamente nada de esas cosas estaban prohibidas, ¿no? Y mi papá me cuenta ahora que también él en sus tiempos pertenece a la misma denominación desde chico, ¿no? Ok. Y a él también me contó que en un campamento les hicieron llevar sus LPs, bueno, sus discos grandes, y ahí los quemaron enfrente de todos, ¿sabes? O sea, era todo un ritual, ¿no? Como Sí. de abandonar a estos supuestamente diabólico, mundano, ¿no? Yo fui a un campamento también de chico y nos hicieron quemar, por ejemplo, nuestras pulseras. Cualquier pulsera que trajeras, la tenías que quemar porque eso te apartaba de Dios o te quitaba, no sé, santidad o podías... Tienen esto mucho de que abres portales, ¿no? A través de estas cosas, ¿no? Justo, eran ataduras espirituales, bro. ¿Te acuerdas de esa vaina? Eran literalmente ataduras físicas que representaban lo espiritual y ahí mismo en la fogata de los campamentos las aventabas. Sí, Exacto. claro que sí. Hace tiempo hacía la reacción a una chica que su video se llama Chismes de la hija de un pastor. Es un caso bien fuerte, pero bueno, o sea, ella empieza a contar cositas de ese tipo, de todas las prohibiciones, pero actualmente sus papás la echaron de su casa, vive con su abuela. O sea, fue Wow. el distanciamiento tan grande por estos temas que la desconocen como hija. Y en la iglesia dicen que ella es una descarriada y todo esto. Es una chica habitual, de hecho es VTuber, Se llama, ay, se me escapa ahorita, luego se los mando. Pero Pero empieza, es brócoli. ¿cómo? Es Es brócoli, brócoli. es Okay. brócoli, es brócoli. Pero su iglesia es una denominación sumamente funda. Entonces, ella que es como una brócoli que quiere hacer memes, que quiere pintarse el cabello,
Es una chica relativamente sana, no cristiana, pero relativamente sana, pero me la satanizaron. Me la satanizaron. Y ella cuenta desde chismes como muy típicos de campamento, encontrando a dos chavos, y que son tristes, pero típicos, hasta cosas de demandas, cosas de infidelidades dentro de la iglesia, abuso de poder, robo de los mismos pastores. Entonces, fíjate, yo a través de mi canal estoy intentando hacer una relación con esa chica, como reaccionar a ella, llevar como hacer un puente. Pero si bien dice, pues qué chévere que alguien de allá esté comentando, está cerrada, completamente cerrada al tema iglesia. Es para ella un trauma. O sea, va a psicólogo por este tema. Exacto. No sé si se acuerdan que también como que demonizaron mucho los pitufos, ¿no? No sé si escucharon esta Sí. historia de, bueno, no sé, pero a mí me tocó que según un pitufo, se le apareció una niña en la noche y la arrastró así de su Sí. cama y la Sí. querían llevar como a sacrificar o algo así, ¿no? No sé si les tocó alguna historia Sí. así como de ese tipo. Las cadenas de Las interpretaciones, por ejemplo, que eran los pecados capitales, que Ajá. Gargamel era el bueno realmente luchando contra todo ello. O sea, las típicas cadenas que te daban la relación de los nombres de Dragon Ball, como los de Pikachu, que es 100 veces más fuerte que Dios. Sí. Sí. Era que Goku era esto, ¿no? Que Chichi, que es en japonés, ¿no? El nombre de Milk, es una comunidad santera como Catemaco en Japón. De hecho, ¿Y te la crees? Justo puedes creer, bro, o sea que el nombre, por ejemplo, de Milk, o sea, fue una decisión totalmente de doblaje hecho acá, y como a veces incluso de decisiones que tomó un productor en México que tampoco sabía japonés, ya un predicador te estaba diciendo, oye, este nombre significa esto, y en realidad era una decisión creativa que ni siquiera encontrabas en el Dragon Ball original, ¿sabes? O el Kame Kameha, ¿no? También decían, no, se está invocando al diablo, ¿no? Ajá. Sí. Y O el nombre Shenlong de un rey. Shenlong se escucha como, Sí. como de demonio, ¿no? O sea, las cosas que desconocía la gente, yo creo que nuestros padres lo hacían no de una manera perversa, ¿sabes? Sino ellos también en su ignorancia trataban de protegernos de alguna forma, ¿no? De hecho, yo creo que hasta cierto punto incluso mis padres que estaban muy metidos en esas asambleas de Dios de hace unas décadas, yo creo que en el fondo incluso habían cosas que ellos no creían, o sea, que era, ¿sabes qué? O sea, hasta acá, o sea, yo lo hago porque creo que si no lo hago voy a tener repercusiones en la iglesia, pero yo no estoy convencida de que si mi hijo ve Dragon Ball, por ejemplo, está mal. Entonces, de repente yo sí tengo recuerdos de que ya estaba por ahí de la preparatoria, secundaria, y cuando solo estaba mi mamá, me dejaba verlo, ¿sabes? Pero que nadie viera que yo veía Dragon Ball, solamente era como una concesión ahí en la casa. Pero eso te habla mucho de entonces, de dónde estaba su verdadero creer, ¿no? De fondo, o sea, era más un tema de convención, en el por si acaso, o incluso Claro. por si lo ven, ¿no? Pero en realidad hasta ella sabía que había como un límite. Pero eran tiempos de mucha ignorancia, como bien dice el evangélico, eran tiempos totalmente donde pues, era confiar en lo que dice el pastor. Después de todo, él es el único con libros de teología en su librero, ¿no? Claro. Claro. Que no sé si ustedes sepan de dónde viene toda esta, pues el origen de toda esta psicosis, ¿no? No sé si se habían puesto a investigar un poco de por qué llegó la iglesia a este punto de satanizar todo. Pero bueno, yo me puse a leer hace unos días y Tira la encontré que fue en Estados Unidos algo que se le denominó psicosis satánica, ¿no? Y todo empezó por un libro llamado Michelle Remembers, ¿no? Que se esparció sobre todo en Estados Unidos y en los predicadores de Estados Unidos. Y bueno, este libro justamente se publicó en el 1980 y lo escribió una canadiense que se llamaba Michelle Smith, ¿no? Y también, o sea, su coautora es psiquiatra, era su psiquiatra, y se llamaba Lawrence Pasder, ¿no? El libro se presenta como una historia real recuperada a través de la terapia de memoria reprimida.
La trama afirma que cuando Michelle tenía 5 años, su madre la entregó a un culto satánico en Victoria, Canadá, ¿no? Y justo este libro te narra cómo en esos rituales satánicos, pues ocupaban como todo este tipo de cosas para niños, ¿no? O sea, según, ¿no? Lo impresionante de esto fue que después de un tiempo, para no hacer el cuento largo, este libro se esparció por Estados Unidos. Obviamente todo lo de Estados Unidos nos llega a Latinoamérica sí o sí. Entonces empezó también a distribuirse aquí en México y en todos los países que estamos todos, que pasamos por lo mismo, ¿no? Seguramente. Todos los demás países, ¿no? Pero después de unos años se descubre, porque en el libro te narraba que había habido, o sea, asesinatos y tal, ¿no? Era un culto satánico, pero después se hace una investigación y se ve que no hay datos ni siquiera que relaten de personas desaparecidas en el lugar. O sea, era falso completamente, ¿no? Entonces todo eso nos atravesó a todos, ¿sabes? Y llegó hasta este punto, ¿no? O sea, Pero ¿qué hacía, por ejemplo, el libro? O sea, daba como referencias de cultura pop, de animación, de videojuegos, y lo relacionaba con sí, satanismo directamente. justamente, ajá. Que de hecho parecía que en esas épocas había una fiebre por lo satánico. O sea, Claro. no sé si recuerdan el famoso libro de House. Él vino a traer libertad a los cautivos, creo que se llama. De culto, o sea, yo lo Sí. leí de niño, se supone que no tenía que leer, pero, o sea, es todos los relatos. Que te de faltaba nivel esa... espiritual para Sí, soportar sí, sí, la sí. carga. ¿Cuál era el de Sí. Rebecca Brown? ¿Cerdos en Era- la sala? No, hay ¿O no? otro. ¿No era el Creo- vino a dar libertad a los Creo que cautivos? sí es, estimado, creo que sí es. Es ese. Sí, es que sacó como su trilogía. Ajá, sí, justo. Ya sabes, Ajá. niveles Tipo Cañitas, ¿no? más arriba. Pero me pongo a pensar, digo, ¿por qué fue un caldo de cultivo para ese tipo de relatos esa generación, ¿no? Y creo que fue una combinación de muchas cosas. Primero, el fundamentalismo. El fundamentalismo, realmente, si te pones a pensarlo, la generación de nuestros papás todavía llegó a conocer a los misioneros americanos que fundaron las iglesias en muchas de las zonas, sobre todo rurales, por ejemplo. Yo soy del sureste de México, entonces mis abuelos me narran cómo a ellos los evangelizó, creo que el barco Lobos y Doulos de los misioneros de Asambleas de Dios que pasaron por toda la costa del Golfo de México. O sea, tuvieron un contacto muy cercano con el puritanismo que los misioneros americanos estaban esparciendo. Por el otro lado, había una ola como de predicadores itinerantes que no tenían iglesia. No sé si se acuerdan, pero estaban por todas las iglesias paseando y vendían sus cassettes de sus canciones, pero casi siempre los mensajes que tenían eran apocalípticos, Claro. altamente dispensacionales, una lectura de terror hacia el futuro y de que si todo el mundo es secular, le pertenece al diablo, pues la iglesia simplemente es un ente de resistencia, ¿no? Y tenemos que resistir a todo lo que sea de afuera. Antes Allí de que hay una comentes, notita. permíteme allí, sí. ¿qué opinan de este lo escribió Javier? Ya dejen de decirle fundamentalistas a los que son sectarios legalistas, ¿no? ¿Qué opinan? Creo que sí, ¿no? Tiene razón, ¿no? Creo que sí, le doy la derecha en esta, tiene la razón. Pero en realidad, nunca han salido tampoco a decir, hey, nosotros somos los fundas de verdad. O sea, yo no veo videos de eso. Ya, es que fundamentalista es una etiqueta que no, o sea, que no les hiere. No expresa lo que queremos decir cuando decimos fundamentalistas, fundas o incluso funditas. Funditas, que es como lo más peyorativo. Sí, no estaría mal sectario legalista. Claro. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema, estimado? Que si le bajamos la etiqueta de fundamentalistas a sectarios, ¿cuántas iglesias que hay hoy que pertenecen al mundo evangélico realmente son sectas? O sea, la nota de lo que revela creo que es muy fuerte. O sea, y es una nota que le incomoda a todo el mundo. O sea, porque posiblemente, no sé cuántas personas están escuchando justo ahorita live, pero te aseguro que al menos la mitad puede que estén en una secta. ¡Hala! Aquí está Pedrito. Iba a dar un dato justo de lo que dijiste, de históricamente hubo un boom de esas personas que estaban buscando el diablo en todas partes. Pero ¿saben también por qué?
porque había mucha competencia. ¿A qué me refiero? Había muchos predicadores, como no había una oficialidad, no había ningún tipo de requisito, ya un poco más, ¿no? Pero en ese entonces era terreno salvaje, ibas con tu Biblia, te decías pastor y todos te decían que sí cuando tenías suficiente poder de convencimiento. Entonces, ante tanta competencia, o sea, digamos, por metro cuadrado había 10 pastores, yo qué sé. Entonces, ¿qué tienes que hacer para tú llevar el pan a la casa? ¿No? Porque ahí sí se entendía en esos entonces que el predicador sí o sí tenía que llevarse dinero por ahí. ¿De qué forma? Entonces, el que grite más fuerte, Claro. el que te venda la urgencia de escuchar su voz. Digo, actualmente se critica mucho al youtuber, a la portada, al escándalo, al bait, pero ese era el bait de ese entonces. Si no escuchas mi voz, escucha la palabra, porque puede ser el último día de tu vida, los tazos, los Pokémon. Entonces, por una parte, había un interés, puede que haya gente legítima de salvar almas, y es lo que tenían a mano. Y segundo, a lo Tencel, creo que se llama el vendedor de indulgencias, solamente hacían caso a aquella persona que supiese despertar los instintos del hombre, ya sea de protección, de miedo, ¿no? Entonces, también obedece a eso, no es después de todo tan legítima, aunque podemos decir que sí, hay gente muy interesada en que salve las almas, pero también era, ¿cómo le hago para retener la atención de una audiencia cuando hay 20 personas vendiendo cassettes, ya estemos retro, ¿no? Vendiendo cassettes y predicando y mandando folletos y panfletos? Bueno, tengo que gritar más fuerte. ¿Cómo ven? Sí, totalmente, ¿no? También cuando llegan a predicar, ¿no? Y que decían, que si tú tenías alguno de estos objetos en tu casa, era darle un permiso legal a Satanás de que entrara, ¿no? Ya. O sea, justo por eso te tiraban todo, ¿no? Y ahorita a Marlon escribió aquí Permiso que, legal. sí, ¿no? O sea, es como abrirle una puerta, ¿no? Estás abriendo puertas, ¿no? Como ¿cómo se llama el tipo dientón de español? Que dijo que un cristiano puede ser, se puede endemoniar. Itiel, ¿no? Sí. Itiel Arroyo. Fuitiel. Itiel. ¿No? ¿Qué opinan de eso? Suena algo que diría Itiel. Suena a algo que te permite vender un curso de liberación. Exacto, ¿no? Sí. Es Sí, que sí. mucha gente, o sea, nosotros nos reímos, pero mucha gente por ignorancia está, o sea, le llaman mucho la atención los temas como espirituales, ¿no? En todos lados ven al diablo, ¿no? Y quieren justo tomar como un curso para no darle cabida al diablo, para entrar en su casa o que esté con sus niños, ¿no? O cerrarle las puertas, ¿no? Es parte de esto como de ato y desato, pero al revés, ¿no? Cierro ¿sabes? ¿Qué Es como opinan? salvación por suscripción. Es decir, antes podíamos comprar las películas y quedárnoslas y eran nuestras para siempre. Ahora tenemos que pagar Netflix y es lo mismo. Te vendo el paquete de que no eres tan salvo, necesitas liberarte, entonces ven cada mes, dame tu cuota y no hay problema. Y eso genera dependencia. Es el problema grande, es el gran problema ahí. Algo, fíjate que después de mucho pensar, como siguiendo la línea que decían hace rato, si era para protegernos, porque hay una intuición natural, eso sí, hay una intuición natural de que esto, llámese caricatura, anime, lo que sea, hay algo malo detrás de ahí. No sé qué es, no sé cómo definirlo, porque tienen símbolos chinos, no sé, pero algo hay de malo. Entonces el instinto es, ante lo desconocido, es prohibirlo completamente. Creo que también, siendo muy sinceros, sí hay 2, 3 cositas malas. Así también está el Akira, que quiso a fuerzas ponerle, Akira Toriyama quiso a fuerzas ponerle a unos personajes Satán, y que gritaran Satan, Satan, como que troleando a los occidentales, nada más por trolear. Pero también hay cosas ahí que están metidas también. Entonces, eso era una plática que platicaba con alguien. El viejo pentecostal tenía esta intuición no basada en ciencia, no basada en la verdad, y en lugar de proteger efectivamente lo que tenía que ser protegido al niño, lo hirió, lo mató su fe. Nos traumó. Y mató su fe. Mucha gente no ha vuelto a la iglesia.
De hecho, yo puedo compartir. A mí eso me alejó de la iglesia un tiempo. Me empujó hacia el ateísmo un lustro más o menos de mi vida. Sobre todo ya en la etapa universitaria, donde pude empezar a manifestar yo mi propia voluntad. Lo primero que hice fue carrera hacia afuera, ¿no? Yo no quiero estar en un ambiente así, donde eras juzgado por lo que hacías, vestías, veías, jugabas, comías. En algún momento, pues, mi psique dije, ¿es eso o exploto, no? Al notarlo hacia atrás, veo en mí un par de cosas. Una, me desató cosas, o sea, de problemas de carácter, problemas de ira, que me costó mucho tiempo trabajarlos en mi vida adulta. Y por el otro lado, entender que no era un hastío de Dios, sino un hastío de la vida de manipulación que haya vivido, ¿no? Pero me tomó al menos unos 5 años de mi vida Wow. salir de ese tema, volver a dar una oportunidad, porque al yo expresar mi rechazo manifiesto a Dios, pues empiezas a caminar todo el camino, ¿no? Entonces empiezas a ver esos videos de ciencias bíblicas que estaban en el YouTube del 2010. Entonces empezabas a caminar los caminitos, ¿no? Desde decir, Dios no existe, hasta, bueno, Jesús fue un relato, mira todas las cosas en las que la Biblia está. Entonces empiezas a montar capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, y en algún momento pues, me fue difícil el regreso, ¿no? De hecho, yo le atribuyo el regreso más a una experiencia personal que vino a derrumbar todo el edificio que había construido. Y qué triste que construí todo ese edificio para defenderme realmente a un joven Justino de una vida sectaria realmente. Claro. Yo hasta me acuerdo que uno de mis primos tenía un Spider-Man, y pues ya ves cómo es la marca de Spider-Man. Uh-huh. Mi tío le cortó los dedos, es literal con... ¿A su hijo le cortó los dedos? Sí. No, al muñeco de Spider-Man, ¿no? Okay. Con unas tijeras le cortó y pues el Spider-Man ya quedó. O sea, ¿sabes? Porque traía la marca del... Estaba haciendo la marca del diablo, ¿no? Sí. Bueno, sí, si un dedo te es ocasión de caer. Sí, ¿no? Qué bueno que no hizo la señal el primito, ¿sí, no? Sí, justo me estaba acordando de este tema porque yo me compré un Pikachu, ¿no? Me compré un Pikachu para mi mochila, la que llevo a la iglesia, y justo iba caminando en la iglesia y una hermana me llegó y me dijo, ay, ese muñeco es del diablo, ¿no? Me preguntó así, ¿no? No, es mío. Dije, lo traigo yo en mi mochila, es mío, ¿no? No, le digo, pues, ya no estamos en los 90, hermana, eso ya pasó, ¿no? Ya, eso decían en los 90, ya supéralo, hermana, eso, no todo es del diablo, ¿no? Y ya nos reímos, ¿no? Pero sí, o sea, sí me acordé cómo limitaban tu niñez, ¿sabes? O sea, no podías platicar de eso en la escuela porque no sabías ni de qué iba la vaina, porque no te dejaban ver los programas, ¿sabes? Yo vi Dragon Ball Z ya que estaba en la prepa, o sea, y me clavé también, ¿no? Ya llegaste en los tiempos de GT, bro. Claro, sí, justamente, ¿no? Pero pues sí, no tuvimos una infancia normal, ¿no? no nos pudimos desenvolver. Y en el día a día te pesa, porque no sé si se acuerdan, pero en la televisión para un niño, por ahí de la década de los 2000, era todo. O sea, tú sabías que tus compañeros el día de mañana iban a hablar justo de lo que, no sé si se acuerdan, pero cuando salieron las películas de Matrix en Canal 5, yo sé que ya habían salido en el cine, pero mucha gente no lo había visto. A mí me pasó que todos los de mi salón habían visto Matrix, o sea, y yo no, porque era del diablo. Y justo llegas el lunes en la mañana. Y sí. Sí, y tal vez. Sí. Pero no lo vi. Ajá. Pero sí, justo te das cuenta que te empiezas a desconectar y al no poder realmente decir nada porque eres el que no lo ha visto, empiezas a desconectar barreras, relaciones, comunicaciones, porque simplemente ya no encajas. Y sí. ¿Les prohibieron la música a alguno de ustedes? Sí, por ejemplo, totalmente. A mí sí. Yo no podía escuchar música de la denominada mundana, ¿no? No podía escuchar Luis Miguel o no sé, cualquier cosa.
Ahí yo me autorrestringí, yo me tragué el cuento y yo solito me puse la regla. Te nerfeaste por el bien de la gente. Ajá, exactamente, en tema de música. De hecho, hubo un tiempo donde sí yo me tragué el cuento, o sea, sí al principio veía anime y todas Sí, las dijiste, cosas. voy a ser santo, ¿no? Voy a ser Exacto. santo. No, voy a me dio santificar, ¿no? miedo, me dio miedo. Entonces yo jugaba muchas maquinitas y dejé de jugar porque un día me entró una culpa muy fea y, o sea, literal estaba jugando con la palanquita y sentí como que se me engarrotó. Entonces Nada. dije, yo sentí El de... diablo, no. debe ser el diablo, ¿no? Entonces, no era de tanto jugar, era el diablo. Exactamente. Quedó así chueca y dije, no, y les prometo, estuve como 6 años fácil sin jugar nada, que era Okay. lo que yo sentía que era mi santificación. Sí, no, estaba prohibidísimo, ¿no? Deja tú escuchar música rock, si era como, o sea, la música rock de cajón ya era del diablo, ¿no? O sea, ni siquiera tenías que preguntar, ¿no? Ya sabías que esa música era del diablo. ¿Ibas a decir algo, Justino? No, iba a decir, ¿se acuerdan de Edgar Lira? Y de esa Ah, generación claro, de primeros claro. rockeros que estaban sonando ahí en las iglesias. A mí no me dejaban escucharlos. Tuve que comprar el cassette con dinero prestado de mi mamá para ponerlo en el coche y como convencer, papá, oye, mira, esto tiene letra cristiana. O sea, como, déjame escucharlo, sí es de Dios, sí es algo. Y me pasó lo mismo creo que con Funky en su momento, Claro. porque también el reggaetón súper nerfeado en las iglesias. Pero fuera de eso no podía escuchar en presencia de mi papá, no. Me pongo a pensar, le digo, oye, pero tú ¿por qué te sabías las de Juan Gabriel, no? Claro. Pasaban También las escuchaban a escondidas, bro, porque te decían no las escuches, pero ellos las En la las combi escuchaban. aprovechaban. Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, yo también escuchaba todo tipo de música, pero a escondidas, ¿no? No había otra forma, ¿no? Y yo la verdad no me sentía mal porque como que algo en mí decía, pues esto no me separa de Dios, ¿sabes? O sea, todavía era ignorante también, ¿no? Pero decía, pues no creo que una canción me vaya a separar de Dios, ¿sabes? Que es lo que te decía, ¿no? La música mundana, ¿no? Así empieza, se mete a tu mente y después lo sacas en algo, ¿no? Es que hay una creencia, aquí va como el discurso, espero ser muy rápido. Hay una creencia de que como que el diablo admite a todos por default, ¿no? O sea, involuntariamente uno puede ser satánico sin darse cuenta. Y no es tan así, o sea, también él tiene derecho de admisión, también, o sea, no es como que luego entres. Y otra, nadie se va a ir al infierno por accidente, nadie. De chin, me dormí, me pusieron una música aquí, En satánica el o lo que micro, sea, ¿no? En en el el camión. micro, y fue rapto, no. Irse al infierno es un acto voluntario, de la voluntad completa, no es chin, por descuido, upsi, escuché música mundana y ya me fui para allá. Entonces, este texto de no todo el que me diga Señor, Señor, ¿no? Entrará al reino de los cielos, referido a Cristo, en buena parte también se puede referir al mundo maligno. No cualquier persona que esté con playera metalera ya es el súper satánico. Es un poser a lo mejor. Sí. Pero entonces hay que también dejar eso, decirle eso a los hermanos, espere, hermana, yo nací de nuevo. ¿Cree que es tan sencillo que, para empezar, ¿no? Para el Señor, que por un descuido mío suyo me vaya al infierno? Hebreos nos muestra que las personas que desecharon, así lo menciona Hebreos, fue un acto muy consciente, fue un acto deliberado. Dios proveyéndoles codornices y tantas cosas, y dijeron, ¿sabes qué? Dios, ¿me vales? Me voy a ir para el otro lado, voy a desconfiar en ti. Entonces no es, y eso es mucho de lo que veníamos diciendo, del discurso que le funciona a cierto tipo de pastores e iglesias, de que la salvación es tan débil, tan fácil de perder, que necesitas estar 24/7, si es posible aquí en la iglesia, para no perder tu salvación. Gracia barata, ¿no? Gracia barata. Pregunta, estimados, ¿los dos crecieron en un hogar? Es que dijeron la denominación en la que crecimos, pero no dijeron cuál, yo creo que para no ventilar, pero ¿crecieron en un hogar de corte Calvin o de corte más arminiano? No, es arminiano completamente. Ok, Armin, totalmente. Y Pente. Porque yo De también Armin en tendencia las Pente. asambleas era Armin y Pente. O sea, a Claro. lo que voy es, fíjate que
si bien, o sea, el calvinismo era algo que estaba vetado en la iglesia 100%, no, o sea, si alguien decía que empezaba a pensar en los, no sé, en las doctrinas de la gracia o algo así, era vetado. Pero el tema es que uno no se da cuenta que también estaba viviendo un mal calvinismo en los términos de un mal arminianismo en los términos de Arminio, hasta que no fui grande y empecé a regresar a la iglesia, empiezas a leer por primera vez una confesión arminiana y dices, ah, caray, estos cuates solo creían que se iban al infierno por apostasía. No que si te atropellaba un camión en la esquina y acababas de, no sé, te quedaste el Tamagotchi en el bolsillo, te ibas a ir al infierno. Entonces, creo que incluso esta mala aplicación de la arminianismo, o sea, hoy yo, por ejemplo, justo como dice que ¿no? El infierno es un acto voluntario y yo creo que dentro de todo la apostasía es algo que se hace con conocimiento. El que es apóstata no desconoce que es apóstata, lo sabe. Y porque cuando yo traté de acercarme, yo hice una renuncia voluntaria, ¿sabes? Entonces creo que incluso esta mala teología que se predicaba en el púlpito, incluso en los términos arminianos, hizo mucha mella, porque si cualquier obra de pecado me podía llevar al infierno al siguiente día o en la esquina si me atropellaba un coche, entonces empezaban a importar mucho cuáles eran todas esa lista, por favor, pásenme la lista para no ir al infierno, ¿no? Claro. Y pues los pastores se pasaron de lanza, la neta. Sí. No, pues gracias a Dios ya la generación ya superó todo eso. Hace tiempo me vi con los niños del templo, aún no tenemos suficientes jóvenes, me vi las Huntrix, las guerreras K-pop. Okay. Y estudiamos un poquito su teología del asunto. Justo te iba a preguntar, ¿qué opinaron al respecto? Porque sé que, por ejemplo, he visto videos de cristianos que lo ven, pero solo lo hacen para juzgar la película. O sea, para juzgarlo en términos netamente negativos. Pero, ¿qué conclusiones tienes tú de Huntrix? Pues, para empezar, la creencia de un mundo espiritual, ahí está, y eso los vamos a agarrar mucho. O sea, como antecedentes, Corea del Sur es sumamente cristiana, o sea, tiene una cultura cristiana vibrante, como Filipinas, algunos países, China, ¿no? Ni se diga, aunque pues tienen ese régimen. Entonces, si bien no puedo asegurar que los autores de Huntrix lo sean, tienen impregnado mucho el mensaje cristiano. El asunto de hay una separación del mundo espiritual con el real, pero existe y tiene cierto dominio. Hay acciones que podemos hacer para combatirlo. De hecho, el dilema central de tengo vergüenza de quién soy y por esa vergüenza me escondo mis marcas para intentar ser perfecto, para ser perfecto y lograr combatirlo, pero después ¿sabes qué? No tenías que hacerlo. Tampoco que te dejes llevar por el mal, pero hay un punto medio donde reconoces tu maldad, pero eres suficientemente humilde para pedir ayuda. O sea, no alcanza a decir pedir ayuda a Dios, alcanza a decir pedir ayuda a mi grupo, que también sigue siendo muy cristiano. Ser sincero con tu gente. Pero entonces hay muy buenas lecturas. También me gusta mucho este asunto de, o sea, hay una defensa por la pareja, ¿no? Heterosexual, monógama, y como una forma de combatir lo malo, que pega con fuerza, con fuerza. Fíjense cómo, o sea, hasta hay una escena, te prometo, que pudo haber sido calcada de Génesis, donde se encuentran los protagonistas, bueno, la pareja protagonista, y hay un entorno idílico muy parecido al Edén, donde, ¿sabes qué? Es lo contrario de la caída. En lugar de acusarse, se vulneran y se ayudan. Ya después ocurre la tentación, vienen las cosas, se empiezan a utilizar eso para dañar al otro y vale todo, ¿no? Como pequeño paréntesis, sí. ¿Sabías que la decisión creativa del estudio, ellos pensaron que esa escena y esa canción iban a ser la que la iba a romper en la película? No lo dudo. Justo para ellos era el momentum. Justo para ellos era el momentum de la película. Le sorprendió mucho que no fuera. De hecho, qué buena lectura, ¿no? Que la canción que en realidad la rompió fue la más narcisista de todo el set de canciones que había.
Sí, Golden, ¿no? Tal cual, la primera porque es donde se nos presenta a todos y todas las chicas. Está bien, o sea, eran demasiadas canciones para decir, esa que va en ese punto va a ganar, sobre todo porque no vencen con el amor de pareja, No. no vencen con el amor de pareja, sino con la amistad de la triada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, ha cambiado mucho la generación, actualmente ver series, anime, caricaturas, es lo normal, ya no es de nicho, ya no es rarito. Ahorita ya los que vienen siendo los alfas, betas y, ¿no? Los que están antes de ellos, ya la tienen clara en cuestión de no voy a permitir que me quiten esto. Sí. Y en eso tenemos otro reto como millennials que podemos, que nuestro instinto traumático podría decirnos, permíteles todo, y no tanto, y no tanto. Estaba viendo el otro día que justamente hubo una campaña de desprestigio de parte de Estados Unidos para todo lo que venía de Asia, ¿sabes? O sea, en cuanto a animes, ¿no? O sea, justamente en esta parte de los 80s, 90s, 2000, hubo esto de que, o sea, justamente esta retórica de que todo es del diablo, te quieren, quieren meterse en tu familia, quieren meterse con tus hijos, ¿no? Entonces, por eso la gente como que empezó a despreciar todo lo que venía de Asia, pero justamente estaba viendo que las series japonesas de esos tiempos te traían una educación en pro de la familia, en pro de la educación, en pro de los valores, ¿sabes? De Y Estados hecho, Unidos, a ver, dale, dale, hoy todavía lo son. claro. Solo iba a decir, en general, frente a una industria de multimedios progre, Japón sigue siendo un bastión de la concepción de una familia, de la monogamia, de la heterosexualidad. Hoy solo ves producciones con cero gente LGBT en industrias de corte asiático y hasta el día de hoy lo siguen siendo. Arruinaron Malcolm, bro. Arruinaron Malcolm, bro. A Stevie lo hicieron homo. A Stevie lo hicieron homo, bro. Me dio risa eso. Me dio mucha Si a risa. Stevie le gustaba Lois, bro, ¿cómo lo van a hacer homo? Ah, sí, también. Eso es lo peor, que en el lore él era heterosexual. O sea, no es algo que Claro. no se hubiera explorado, ¿sabes? Es triste, ¿no? Aquí tengo un punto de discordia con Justino. A ver. Echa. Sí, pero no, sí, pero no. O sea, Japón ha sido, eso se llama la tendencia soft power, lo que ha venido haciendo a partir de que perdieron la guerra, les dieron chance, bueno, busquen industrias culturales y por ahí métanse a la gente, ¿no? Entonces, expresan todo lo que son a través de historias, por ejemplo, y de productos como Pokémon, Hello Kitty, ¿no? Que son las franquicias, de hecho, que más se enriquecen a nivel mundial. Bueno, entonces, eso es lo que yo digo. Han sabido transmitir lo que son, lo bueno y lo malo. Actualmente tienen una crisis natal y están como coincidiendo con muchos valores tradicionales, ¿no? Tanto de ellos como de nosotros. Pero siempre también ellos han metido LGTB, pero no desde el lobby LGTB, sino desde lo que son. Un ejemplote, pero muy, muy fuerte, y aquí les pido que hagan memoria. Sakura Card Captors es la cosa más aberrante, más Foucault, más o sea, es Foucault, pero de las bases, o sea, las clams, sí se llama, el grupo que hizo Sakura Card Captors, se puso como propósito, ¿cómo normalizamos todas las parafilias? Homosexualismo, lesbianismo, incesto, ¿cómo se llama esto? Pedofilia inclusive. O sea, y hagan memoria que había un profesor que andaba con una chica de 8 años. O sea, ¿eso actualmente se ve? Sí, actualmente ponen un personaje que tiene 1000 años y tiene apariencia de niña y la sexualizan, ¿no? Pero también hay una tendencia, porque lo necesitan, Spy Family, por ejemplo, que promueve valores tradicionales que a muchas personas que los ven les dan ganas a las chicas como que ovulan, ¡ay! Como que tengo ganas de tener familia, ¿no? Pero, o sea, ahí viene el ojo crítico. La intuición pentecostal de que aquí hay algo raro, no sé qué es, pero lo prohíbo. Pero la intención no estaba tan alejada, no estaba tan errada. Hay cositas que sí tenemos que denunciar. Otras que
podemos encontrar correspondencia con lo bíblico. Otras que podemos decir, bueno, es neutral, ¿no? O sea, yo nunca voy a comer una bola de arroz, es otra cultura, o a lo mejor sí, pero no es que lo normalice. Entonces, si bien actualmente los progres están muy en contra de Japón, por muchos sentidos, también hay que criticarlo desde el cristianismo. También hay cositas que hay que ponerles como sus peros. Estimado, pregunta, pero creo que estás apuntando a una contradicción que realmente experimenta la sociedad japonesa. Es real. Esa ansiedad, por un lado, de decir, hey, no podemos perder a la familia porque es algo valioso para nosotros, pero como debajo de la almohada está el muertito, ¿no? Y con toda la depravación que también experimenta la misma sociedad. Porque la depravación produce dinero. Sí, claro. No, y mucho dinero. Realmente hay temas que se han roto en la sociedad japonesa. Por ejemplo, la prostitución es algo que es prácticamente abierto. O sea, sí hay una degradación, pero al mismo tiempo pareciera que estas otro tipo de producciones son como un respiro, ahora sí que mis deseos me quieren llevar a un lado, pero al mismo tiempo yo sé que lo bueno está por otra dirección, pero no es algo que nos atraviesa a todas las sociedades realmente. Creo que la mexicana también tiene sus propias contradicciones. Entonces creo que justo das en el blanco, en vez de solo hacer caso a las intuiciones de decir, esto como es desconocido, ergo es malo y debe ser vetado, más bien debe ser entendido porque al final de cuentas es una expresión humana, ¿no? Y la misma humanidad busca tientas a Dios, aunque no siempre dan el blanco, ¿sabes? Correcto. Yo acabo de estar hace un par de meses en Japón y me lo imaginaba completamente diferente, pero la verdad es que en la calle ves bastantes familias, ¿eh? Ves gente joven, o sea, hablando de la natalidad y tal, de que los jóvenes ya no quieren tener hijos. Yo me encontré parejas muy jóvenes con hijos, con 2, 3 hijos, ¿sabes? Yo pensaba que también iba a encontrar más, por ejemplo, gays, vi como a 2 nada más, estuve 15 días, ¿no? Y vi a 2 tal vez. Entonces sí tenía una perspectiva de que obviamente Japón no es tampoco la sociedad perfecta, pero yo pensé que estaba completamente desviada, ¿no? Tal vez. Ajá. Ajá, pero llegas allá y ves que no es tan así, ¿no? O sea, la gente todavía en la cultura pues maneja valores y tal, ¿no? Bueno, lo que se ve, ¿no? Lo que se ve obviamente por fuera, digámoslo así, ¿no? De hecho, muchas cosas son escondidas en su sociedad. Por ejemplo, la infidelidad es casi norma. Ya creo que no me acuerdo cuál es la última estadística de infidelidades en matrimonios, pero o sea, la mayoría, al menos ya está llegando al 45, 40%. O sea, estamos hablando que casi es un monedazo de que si tu matrimonio todavía sigue, lo más probable es que haya una infidelidad ahí de parte de uno de los dos. Pero todas esas son cositas que están como debajo de, ¿no? Igual como esas historias, por ejemplo, del anime que ves One Piece, ¿no? Y todo es amistad, los nakamas, el compañerismo, pero hablas con latinos que han estado en Japón y realmente esa vibra no existe, es un sálvese sí. quien pueda. Sí, es aspiracional. Dale. Es muy aspiracional muchas cosas que vemos en el anime de ojalá cuando cuando tuve mi adolescencia, o sea, lo que estamos hablando justamente aquí aplica ya. Hubiera tenido amigos con los cuales poder disfrutar mis aficiones. Entonces, ahora que tengo habilidades para animación, para dibujar, para lo que sea, voy a expresar, ¿no?, esos anhelos en alguna historia. Voy a volcar este anhelo que yo quisiera haber vivido en One Piece o en Supercampeones o lo que sea, ¿no? Sí o sea, son historias de lo que queremos hacer. O sea, partamos de la base. Astro Boy, que son de los más viejitos, ¿no? Del creador del manga, pues, Osamu Tezuka. Astro Boy viene después de las 2 guerras, o sea, viene después de haber experimentado toda la devastación de todo el discurso de que éramos los meros, los imperialistas, el imperio, la nación japonesa, ¿no? Un discurso así también muy fascista. Te das cuenta que no, entonces volteas a ver a la siguiente generación, por eso Astro Boy es niño.
e intentas imaginar que lo que hiciste para dañar a toda la sociedad, ahora vas a hacerlo para bien. Por eso Astro Boy es un robot. O sea, resume las esperanzas del viejo japonés que ya no comprende, se comprende como el imperio, que ya ve su fracaso, o sea, muy, muy como la misma decepción del posmodernismo, y esto es lo que yo quiero para la siguiente generación. Entonces nos da historias bien bonitas, bien tiernas, entre ellas Astro Boy, que es como que resume el anhelo japonés, en este caso hablando de la infancia, y respecto también a la amistad, también a la adolescencia, ¿no? Cuando lo que vemos allá son altos índices de presión escolar, suicidio y vainas bien raras. También por eso se desarrollan las parafilias, porque la gente no expresa amor. Entonces, por debajo del agua, voy a la librería, a la tienda de manga, me dan en bolsita oscura y allá hago mis cosas con lo que compré. Pero en sociedad intento comportarme con lo que me marcan. No sé si vieron Agretsuko. Sí, claro, es una joya. Sí, o sea, desde... es de esas obras que, ¿has visto el meme del caballo? De que sí. empieza bien pintado y termina... No, es un caballo bien hecho de inicio a fin. Sí, y es el ejemplo de... Es un poquito más cercano, según lo que he escuchado de gente que ha vivido en Japón, al pensamiento de un japonés de nuestra edad, millennial. Les falló el gobierno, les falló el trabajo, les falló la profesión, y pues tengo que buscar una forma de desahogarme. Si es el karaoke, cantar metal ahí, me desahogo. Pero todo como acá, viene de un querer, un intentar expresar lo que anhelo internamente, incluyendo cosas como Spy Family. Sí, totalmente. Ustedes, ¿cómo se les puede decir? Amantes del anime, ¿cuál recomendarían aquí a la gente? ¿Cuál sería su top 3, digamos, para que... ¿Pero para qué? Ajá, justo. O sea, que tenga como un mensaje como el que decía justo que, no, o sea, no va a haber un mensaje justamente como cristiano tal vez que te lo presenten así, pero que tenga que ver con valores y esas cosas. Ok. Creo, me voy a quedar con la mención de que Agretsuko, si es un tema de radiografía social y eres un millennial y trabajas, es más, si te gustó La Oficina, si ya viste La Oficina en Prime ¿La Video. mexicana? Sí, la mexicana. ¿La vieron? Yo vi el No lo he primer visto, capítulo y no me atrapó, hermano, Bro, no me atrapó. ¿no te atrapó? El primer capítulo vi como Entonces, 20 minutos. ¿no te gustó The Office? Pregunta, Yo creo. ¿eres The Godín o Office, no sí. eres Godín? Soy Godín. ¿Eres Godín? ¿Cómo no Sí. te va a gustar, bro? Me gusta. Es que vengo de la expectativa de la gringa. Me quedé con la gringa. Ok. No, o sea, tiene su propia identidad, tiene su propio sabor. O sea, giros en la trama como que el jefe, por ejemplo, Michael Scott en la original, sí es un tonto, pero es como un gran vendedor, ¿no? Pero eso en México no es como suficiente como para que no te corran, pero aquí más bien es un nepotista, es hijo, Okay. es pariente del dueño. Entonces, creo que como realidad de un millennial, él expresa muy bien y creo que Agretsuko es una buena radiografía de lo que está pasando si tienes cerca de 25 a 30 años, 25 a 35 años, te va a gustar. El jefe boomer, totalmente inflexible, que no sabe pedir perdón, el que dicen redobla la apuesta, pero que al mismo tiempo tiene valores que el millennial ya perdió en el camino, como la lealtad al equipo, como aquí primero se hunde el capitán antes que el barco. O sea, creo que no se toman el tiempo debido a que es una serie de capítulo a capítulo de media hora donde van tocando pequeños temas. El acusón del trabajo, cómo el acusón tiene una dependencia porque tiene una profunda ansiedad e inestabilidad acerca de sí y su futuro, por lo que siente que acusando va a tener estabilidad, pero en cambio está haciendo un montón de trade-offs en el camino, ¿no? Está quedándose solo y totalmente rechazado y paria de la sociedad. La mujer que está buscando al marido ideal para poder salir de su situación económica, pero lo hace totalmente a la inversa de las cosas que tendría que estar haciendo para encontrar un marido, realmente fundiéndose en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que habla y solo estoy diciendo que no me va a dejar mentir, 10% de los personajes que aparecen ahí, o sea,
Es una radiografía compleja y aunque es japonesa, yo me sentí identificado porque he sido Godín. Mi esposa lo vio y se estaba partiendo de la risa. Entonces, es incluso una serie que puedes ver con tu esposa que no le gusta el anime y se la van a pasar bonito. Creo que es un... Voy a subir a pues lo que dijiste. Échale, échale. Es una serie que puedes ver con tu pastor boomer. Ok, sí, sí. Y sanar unas cuantas heridas. O sea, no Sí, solamente a él, sino sanarte unas heridas a ti. sí, Puede totalmente. ser. Sobre Totalmente. todo, ¿qué será? Segunda, tercera temporada, cuando se desarrolla más el tema del jefe. Sí, Que es o sea, empiezas como enojado con él, odiándolo un poco, ¿no? Porque todos hemos seguido jefes más o menos así. Pero después es como, soy un escuincle que no sabe nada de la vida. sí. Él ya pasó por donde pasé y pasó por cosas que no voy a pasar yo. Y sí puede ser un encuentro, o sea, sí, puede costar un poco de trabajo y no porque es como una animación intermedia, no es tan japonés, es un poco occidental el asunto. Entonces puede ser una forma de entablar conversación con un boomer. Totalmente, Sí, totalmente. sí. Porque Bueno, no dale. ubica a la figura del boomer. O sea, casi siempre cuando vemos a un guionista hablando de boomers, los expresa en muy malos términos, pero creo que aquí lo expresa como lo que es. Y todos tenemos boomers con los que tenemos que hacer las paces. Entonces, Sí. sí, totalmente, totalmente. Uf, Si me permiten poner otro en la palestra, dale. este es nuevo y para mí es un robo que no haya ganado anime del año el año pasado. Frieren tuvo que haber ganado, Solo Leveling es una basura. Pero Frieren es como esa epopeya tipo El Señor de los Anillos. Hay magos, hay arqueros, hay elfos. El asunto es que explora lo que pasa con la vida de un elfo al ir a una travesía, ya saben, ¿no? A matar al señor oscuro, al villano de la película. El asunto es que el anime empieza en eso, ya lo hicieron, pero ella es eterna y todos los demás van a morir antes que ella. Entonces, cuando mueren, empieza a sentir la soledad, la nostalgia de haber vivido una vida que no aprovechó. Entonces, todo se trata acerca de las lecciones que nos deja la gente que está atrás de nosotros, con lo que aprendemos a vivir, cómo nos forman de manera consciente o inconsciente y cómo también cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de formar a la siguiente generación. Eso es un mensaje muy bonito acerca de vida y muerte. Es muy bonito. No, muy buenas recomendaciones. Échate Muy una. buenas. Claro, estoy pensando en uno de mis mangas favoritos, que también tiene anime y me parece que está en Netflix. Es poco conocido, es Sangatsu no Lion. Se traduce como algo así como el león que viene de marzo. Me Es suena. un slice of life muy sencillo, hasta aburrido, si no te gustan como animes lentos. Un chico entra a la vida profesional como jugador de shogi. Es un genio, chavo, ¿no? Tiene como 13, 14 años y se convierte como gran maestro en ajedrez, ¿no? Algo así. Y entra en una dinámica de competir y gana bastante dinero. Entonces, él lo hizo por dos motivos, o sea, fue su meta, para complacer a su familia adoptiva, porque el papá era súper fan de ese asunto, y el segundo es para expiar la culpa porque siente que él destrozó a su familia adoptiva. Entonces tiene que salir de casa, o sea, se pone la meta, tengo que esforzarme para salir, para dejar de despedazar a la familia que me recibió. Él tiene una culpa muy grande. Entonces la historia es de un niño de 13, 14 años que se avienta al mundo adulto y se da cuenta de que ser adulto no significa ser autosuficiente y no depender de nadie, sino que puedes depender de otros. Entonces te llega por muchas partes. Trata temas de bullying, de, de duelo ante la muerte. No quiero dar un spoiler así fuerte de cómo pasó las cosas. Es tierna porque hay personajes muy tiernos. Una Annie ahí tiene también allí, donde todas las familias que van desarrollando y todas las personas, por más fuertes que las veas o imparables en su vocación, vienen sangrando. O sea, como que el primer capítulo, los primeros 20 minutos del capítulo, o la mitad, es como todo está feliz.
y de repente ponen a cada personaje solo o en su contexto, y le falta un padre, y no tiene para comer, y está enfermo con una enfermedad que no le permite avanzar en la carrera de jugador. Muy buena, muy fuerte. Y una película también igual de densa y cotidiana es, a lo mejor la han visto, A Silent Voice, Koe no Katachi. Es bellísima. Sobre todo si alguien de aquí es del Liceo de Lengua de Señas, véala, por favor. Trata el tema de bullying. Bullying y la incapacidad de la persona para comunicar. Tenga habla o no tenga habla. Entonces, es densa también, es densa. Entonces, son 2 recomendaciones atípicas. También puedo recomendar Full Metal Alchemist. También Bueno, esa para ver en grupo de joya. jóvenes y desarrollar el tema de Dios y cientificismo y transhumanismo y conspiraciones. Esa está buena para grupos de jóvenes. Pero estas Sí, dos son más... no es uno que pondrías con tu pastor boomer, Full Metal Full Alchemist, Metal, porque- no. Las otras 2, incluso Retsuko, sí. Sí, pero Full Metal es para las personas que quieran saber de Heiser, el mundo espiritual, conspiraciones y ateísmo. Full Metal, pero muy vigilado, te llevo paso a paso. ¿Y qué entendiste? Incluso temas como transhumanismo, ¿sabes? Creo que en la siguiente generación, de los alfa para abajo, ese va a ser un tema. LGBT va a estar totalmente superado. Al menos ya va a tener el lugar que tiene en la sociedad, pero el transhumanismo va a estar en boga y creo que esas referencias son muy bonitas. También hay uno que está fuerte, Berserk, está siempre en mi top 3 cuando me lo preguntan. ¿Lo recomiendas? No necesariamente porque esté de acuerdo con todo. Y creo que esa es la parte en la que hay que saber con qué ojo se ven las cosas. O sea, en el sentido de ver no es aprobar, sino también es entender, ¿no? Creo que la construcción de por qué Griffin es un villano, más allá del acto y la escena, que en realidad es solo un capítulo, que son como hasta 5 o 10 páginas del manga real, en realidad lo que nos lleva a nosotros a hacer lo malo totalmente en contra, incluso a veces hasta de nuestros deseos, cómo somos totalmente vulnerables frente a los designios divinos, y la impotencia que da el no poder vivir la vida como yo quisiera, ¿no? Tener mi casa, tener mi terreno, porque no tengo la vida con la que anhelo, y pareciera que entre más trato de acercarme viene otra y otra piedra y otra piedra y otra piedra. La epopeya del héroe está muy bien contada, la epopeya del villano es casi perfecta. Yo no, al menos en términos de anime, no encuentro otro mejor villano que Griffin, y creo que al menos la experiencia psicológica del trauma y de la pérdida está muy bien contado, aunque no necesariamente esté de acuerdo con todo lo que pasa en la obra. Sí, pero es una gran obra, como lo son muchas otras que no son anime. Bien, dos. Estaba pensando, ¿creen que a los jóvenes o los adolescentes de ahora los papás les prohíban algo? Por ejemplo, ver animes, ¿crees que todavía pase eso? ¿Qué No el opinan? anime, O sea, pero sí. en la casa cristiana, obviamente, ¿no? ¿Tú qué dices? O sea, creo que por lo que cuenta que él no ha pasado esa No lo pasé. pesada carga, ¿no? Hacia abajo. Pero Pero ahora ustedes o sea, a los niños de hoy, a los adolescentes de hoy, ¿les prohíben esto? ¿O ya cambió como esta concepción de la mamá cristiana, ya no ve esto como del diablo, ¿no? O sea, ya lo superó, digámoslo, ya se superó esa etapa? Siempre existe, siempre va a existir gente que, incluso muy joven, que ponga el grito en el cielo por esas cosas, siempre. En un grupo de jóvenes, una chica estaba en sus 26, compartió la vieja cadena de los significados del nombre de Goku. Y me sentí muy retro, me sentí como que, wow, volviste a los 90, ¿no? Y yo diciendo, no, pues Kakaroto significa zanahoria y Broly, brócoli, y Vegeta, sí. no sé cuál era Vegeta,
pero tiene nombre realmente de alimentos y cosas, ¿no? Pero aquí pasa el fenómeno, creo que al revés. Por una parte hay una desatención al niño, de toma el celular y déjame en paz. Completa, brutal, ¿no? Y ahí están viendo los chicos las frutinovelas y los de Rain, ¿cómo se llama este? De Brain rot. Italian, Brain, ese. Y, y mi sobrina veía una cosa que eran Spronkies, que, bueno, es como Happy Tree Friends, más o menos el concepto. Pero hay muchos artistas en que ya hay IAs que puedes tú hacer lo que quieras, donde ponen ya historias bastante sucias, sexualizadas, pero así bestialmente de los monitos. Entonces, vivimos un poquito el problema al revés. Sí, Ahora es justo el problema, permisividad. ¿no? Antes Sí. se nos prohibía porque pensaban que estas cosas traían un mensaje, pero ahora se les permite todo a los niños ver TikTok, etcétera, y es donde el mensaje les está llegando ahí de, pues, De, desnudos, bueno, no de, completamente de desnudos, hecho, pero de hecho, ¿sabes? O sea, sí, o sea, lo que cuenta que es real totalmente, pero también hay un tema que me asusta un poco. Cuando veo el contenido de la generación alfa, yo a veces decía, bueno, como dices, me lo baneaban por el mensaje, pero yo a veces lo veo y digo, esto no tiene mensaje. Literal, También, los brainrots, ¿qué mensaje tiene un brainrot? No hay mensaje. nada. Es literalmente contenido para la pudrición mental. En China empezó una tendencia que se llama brainrot también, donde justamente los jóvenes chinos se tiran en la calle, así, se hacen el muerto, porque de la presión de la escuela, del trabajo, de los deberes, ¿sabes qué? Prefiero quedarme aquí a podrirme en el piso. Y se tiran, así. Entonces, Sí. creo que eso es ese contenido. Es un contenido que es realmente, y dado incluso por los mismos padres, como dice que bajo el peligro de que para que no estés molestando, pero en esta vez ya ni siquiera les estamos dando contenido, solamente les estamos dando algo que ver. Y creo que tal vez nuestra generación va a lidiar un poco con tratar de sacarlos a vivir historias de verdad, y no solamente estar extasiados en algo sensorial. ustedes van a ser creo que Justino ya tiene una bebé, ¿no? O un bebé, Tengo un bebé. pero Si escucharon los gritos durante el live, se la bajan, lo siento, pero justo se ahí se escuchó despertó justo a la hora del live. ¿Qué te iba a decir? O sea, ¿tú vas a ser de los papás que les vas a dar el iPad o no? Porque yo me he puesto a pensar, o sea, todavía no tengo hijos y creo que Sí. tampoco tiene hijos, No. pero me he puesto a pensar si voy a ser de los papás, del papá que le va a dar el iPad a la niña para que no esté molestando, ¿no? Pero a mí sí me asusta un poco, ¿no? Que los niños les está educando el iPad, ¿sabes? ¿Qué opinan de eso? A mí personalmente me está asustando porque yo no había dimensionado lo adicto que soy al teléfono. Por ejemplo, yo de profesión, aunque predico, hago videos y otras cosas, realmente de profesión soy programador. Todo el tiempo tengo una computadora enfrente, y tengo una computadora al lado de mi computadora para siempre tener contenido mientras estoy trabajando frente a una computadora. No me había dado cuenta qué tan adicto soy. Y realmente digo, mi instinto natural a veces es decirle, no sabes qué, no es el teléfono, pero sí préndele, pone un video en la tele, este, pero me doy cuenta del daño que yo me he hecho a través de los años al ser tan dependiente de tener un dispositivo. Y creo que desde que soy papá estoy valorando mucho más sal al jardín en la mañanita cuando la señora y el bebé están dormidos, riega las plantitas, lee tu devocional, léete un buen libro. Estoy retomando el leer incluso libros seculares, porque creo que no voy a poder transmitirle con palabras si yo mismo, tu hijo no te va a seguir por lo que tú digas, sino por lo que tú hagas. Y me preocupa que me vea en esa condición de yo mismo ser incapaz de rechazar esa máquina infinita de contenido, ese doom scrolling de la muerte, ¿no? Entonces, estoy tratando, pero es algo que empecé a percibir desde que me hice papá, justamente. Claro. Sí, porque ya, o sea, como decía el Kev, ¿no? O sea, les dan los aparatos, pero nadie observa
qué están viendo en realidad, ¿no? A mí me pasaba con los hermanos de una amiga que veían cosas en su celular, o sea, los dejaban ahí viendo el celular y ya de repente andaban viendo hasta cosas como casi 3X, ¿no? Entonces, Sí. sí es preocupante, ¿no? O sea, cómo se está metiendo todo y cómo están los niños sobreestimulados, ¿no? Ahora no es cuestión, creo que no va a ser cuestión de como nuestros padres que veían al diablo en todo, ¿no? Pero ya es algo más de conciencia de qué están recibiendo los niños, ¿no? Ahora sí es, ponte a ver qué están viendo tus hijos, ¿no? También, por ejemplo, el otro día, digo, uno empieza a cometer los primeros errores y dice, bueno, le pongo YouTube con los filtros parentales, ¿no? Le creas una cuenta Kids al niño solo para ponerle en la televisión sus videos, ¿no? De canciones y esas cosas. Pero de repente mi esposa me dice, ¿qué está sonando ahí en la tele? Y ya le pongo atención a la canción infantil totalmente, y está hablando de la Pachamama. Y te quedas como de, ah, caray, yo me estoy trabajando aquí al lado, pues no le pongo atención a la letra, pero tú no puedes confiar realmente en señor YouTube acerca de que va a restringir correctamente el contenido que tú harías para tus hijos. Yo no le estaría mostrando contenido de la Pachamama a mi hijo, pero dices, hey, esto es contenido religioso de cierta manera. ¿Qué hace aquí en YouTube Kids? Justo estaba viendo un podcast donde estaba este chico Mark Zuckerberg. Tiene como 2 meses. Es una joya porque le están preguntando justo como, oye, ¿tú estás consciente de la pandemia de soledad que hay ahorita en redes sociales? De parte de la generación post pandemia, hay gente que está frita a nivel social y que no sabe cómo salir del hoyo. Y justo respondió algo así como, sí, en Meta estamos conscientes de que hay una pandemia de soledad, por eso vamos a sacar a tu amigo de Meta AI para que tú puedas hablar con él y le puedas poner cara de Kim Kardashian, de quien tú quieras y te puedas platicar con él y entonces como, bro, o sea, sabe que estamos rotos, pero le importa. Son los arquitectos de eso. No es que le ¿Sí? importe, es que de ahí, de eso gana. O sea, Sí, tiene claro. psicólogos que saben científicamente cómo volver adicta a una persona grande, chica, a esto. Fíjate que estaba viendo hace tiempo un podcast se llama Links Review, a lo mejor lo conocen, a lo mejor no, es un podcaster mediano. Entonces él empezaba a decir, lo que voy a hacer cuando tenga hijos y ponía soluciones desde lo que es un millennial. Entonces decía cosas como, vamos a buscar un dispositivo de estos tipo Kindle, que es para comunicar algún WhatsApp, pero como recarga tan lento, da flojera ver un video, ¿no? Entonces es un mecanismo. Vamos a acercarlo a la lectura, a la música, a hacer cosas con las manos, ¿no? Vamos incluso a darles nuestros juegos, como Pokémon, que a diferencia de juegos actuales o de series actuales, bueno, de esas de Brain Rot, tienen el viaje del héroe, tienen amistad, tienen una historia larga que también fomenta la tolerancia a la frustración, es que no pude vencer a este gimnasio, como Pokémon, ¿no? De alguna forma. O sea, son soluciones millennial, porque... Muy millennial. Muy millennial, en buena parte. Y no digo que sea lo único, también toca pasto, también ve con los amiguitos, también súbete la resbaladilla y ráspate. Pero en el asunto de que estamos presentando, digamos, nuestra postura ante el boomer, también es, oye, boomer, no, lo que yo hacía, lo que hice 70 horas en Pokémon, fue descubrir un mundo entero y una aventura que yo no podría tener. Entonces, esto inclusive, esta historia, este cuento, este libro, puedo legarle a mis hijos como una forma también de contrarrestar esto. O sea, Crónicas de Narnia cumple esa función para su generación. Entonces, es una respuesta mixta, donde también tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, como enseñar al hombre a ser hombre, a trabajar, a pelear, ¿no? También ayudarle a encontrar esto en lo que consume, porque es una buena clave, ¿no? Estos valores bíblicos que yo te juro que son reales, que doy mi vida por eso, búscalos y que sea lo que te atraiga de las historias o los recursos que ves, ¿no? Yo a lo mejor, y queda del papá, regular tiempos, regular plataformas, pero también la autorregulación que es, prefiere lo mejor, busca lo mejor, y un punto extra, que es
ya estamos llegando a lo senior, a lo alfa. ¿Por qué no te planteas crear tu contenido propio? ¿Por qué no ser de los que produce? Y quiero decir algo así rapidísimo. Hace tiempo me invitaron a dar una clase en una escuela bíblica de vacaciones. La temática era hermosa, era somos creadores. Entonces era como una postura en contra de ser consumidores de contenido. Entonces yo di un curso de podcasting y usamos ChatGPT para crear un guión de una historia y teníamos el equipo y también les mostré cómo hacerlo con el celular, qué herramientas usar para limpiar audio, bla. Pero mi sustento bíblico fue el siguiente, la historia de Samuel. A Samuel le fue encomendado un mensaje a pesar de que era pequeño. Samuel tenía miedo de darlo, pero si no lo daba, podría haber consecuencias peores. ¿Qué consecuencias? Que siguiera habiendo una clase que dejaba que sus hijos, lo voy a decir con unas palabras porque no lo dije en ese momento, se acostaran con las mujeres del templo, ¿no? Entonces, y él tenía que decir, Elí, vas para afuera. Entonces el mensaje era el siguiente, yo les muestro las herramientas, pero si de parte de Dios tienen un mensaje que dar, denlo. Y la parte para papás es, puede ser que la hora llegue en que el hijo Dios lo use al niño, inclusive a su tierna edad, 8 o 5 años, para decir al pastor, estás mal. ¿Cuál es mi sustento? Hechos 2, sobre toda carne derramaré mi espíritu. Y eso incluye a nuestros niños. Y si tú no enseñas, instructora de escuela dominical, que el niño puede ser usado por Dios y nada más te vas por de Samuel de, ay, en la noche le habló el Señor y se fue con su maestro Elí. Si solamente enseñas esa parte y no las implicaciones de que frente a Dios puede ser usado para desbaratar incluso a corruptos, entonces estás diciendo el mensaje a la mitad. Y segundo, capacítalos para usar las herramientas que tienen para dar el mensaje que Dios les dé. Que puede ser muy tierno de una cartita digital, un podcast de amiguito, cuídate, pero también puede ser poderoso de pastor, quítate. Ya vi que te estás ahí haciendo cositas con instructora de niños. Entonces, esta es como la parte más dura, más pesada, más potente, que como millennials nos toca también decir. Dice un texto, un proverbio, que los hijos son como aljabas, no, como flechas en aljaba del valiente. Entonces, si nos la creemos, es que vamos a equipar a nuestros niños, y creo que aquí nos pega a todos, seamos tíos o tengamos un niño en casa o en la familia, nos toca equiparlo para que sea una flecha en la aljaba del valiente, que destruya fortalezas. Y ese es, digamos, el punto donde podemos decirle al millennial, hazme un ladito en tu banquita de acusados, porque yo también necesito sentarme allí. Porque yo también estoy quizás arruinando una generación. Muy probable. De hecho, ¿creen que vamos a ser igual que los boomers descerrados cuando nos toque la silla a nosotros? Creemos que no, pero Sí, no, está difícil, ¿no? Ya tenemos por ahí inamovibles como el worship, sí, por ejemplo. Yo sí siento que los millennials nos lo van a demandar. ¿Por qué metiste esa basura a la iglesia? Sí. Claro. ¿Y cuáles son? A ver, dale. ¿Qué? ¿Por qué no me pusiste atención? ¿O por qué no me prohibiste cosas? Totalmente. Claro. ¿Dónde estuvo tus restricciones, no? Eras mi papá, no mi amigo. Sí, exacto, porque hay restricciones como las que vimos al principio que son incoherentes, ¿no? Pero hay restricciones que Dios nos las demanda incluso, ¿no? Que las hagamos, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos ahí como una responsabilidad, ¿no? Todos, ¿no? Todos ahora dicen que los niños no son la iglesia del mañana, también son la iglesia del hoy, ¿no? Entonces, sí, creo que hay una gran responsabilidad con los más chicos, ¿no? Y de todo lo que nosotros también les aportemos a ellos, aunque no sean nuestros hijos, ¿no? También tenemos como que una responsabilidad ahí
en la iglesia. A mí también me han puesto algunas veces a darles clase y sí están bien dispersos. pero de eso te das cuenta que los niños, aunque tal vez no te estén poniendo atención, cuando les preguntas te captan algo, ¿sabes? O sea, a veces también como que tenemos esto de menospreciar a los niños, ¿no? De, ay, ¿qué me van a entender o qué les voy a poder enseñar si andan en otro rollo, no? No sé. No, eso tal vez me pasa porque todavía no tengo hijos, ¿no? Yo creo que Daldán ya no, ya se da cuenta de cómo es de poderosa la mente de un niño, ¿no? No, totalmente, pero todo el tiempo están perceptivos. Aunque tú no te das cuenta, tienes un Big Brother que lo traes aquí todo el tiempo y está viéndote y no aprende de lo que le dices, aprende de lo que haces. Y es un problemón, ¿sabes? O sea, porque me hace consciente de, incluso de entrada, de mi incapacidad para ser un papá perfecto. O sea, yo me veo a la luz de mi humanidad y me encuentro deficiente. Y ahí es donde me doy cuenta que si no es de la mano de Dios, yo no sabría por mis propios medios llevarlo a un buen puerto. Y pido a Dios que me haga envejecer con dignidad y que me haga envejecer sabio, ¿no? Porque nos ha quedado claro con las cosas que han pasado en el blog y generación de contenido que puedes llegar a ser viejo y necio. Y yo espero en Dios no estar en esa lista. Porque sé que me van a demandar cosas, probablemente se parecen mucho a las que dice que, pero pido a Dios, porque me encuentro deficiente y creo que ha sido un triturar mi ego una y otra vez y entender que solo es de la mano de Dios. Aunque uno tuviera muchos presupuestos acerca de cómo ser un buen papá, el problema que creo que le pasó a los boomers es que ellos redoblaron, no reconocieron y se agarraron duro y dijeron de aquí no me baja nadie. Pero más bien yo creo que aquí yo trato de ser transparente y voluble y aprender de ese ejemplo, pero en algo voy a humillar. ¿Somos boomers en potencia? Es la pregunta. Sí. Sí, ¿no? Todos tenemos un boomer dentro. Todos tenemos, sí, estamos atravesados por nuestros padres y, o sea, yo tengo muy claro el ejemplo de uno de mis primos. Mi primo era muy rebelde, ¿no? De joven hasta su adolescencia y todavía cuando iba a la universidad era muy rebelde, ¿no? Y se quejaba todo el tiempo de su papá, ¿no? Nah, es que todo el tiempo se quejaba, ¿no? Y ahora tú lo ves que ahora es papá y usa las mismas palabras que su papá, usa los mismos regaños que su papá, los duerme a la misma hora que, o sea, de todo lo que se queja, se convirtió en eso, ¿sabes? Entonces, sí es como que tenemos que cambiar lo malo, pero las cosas también, o sea, nuestros papás también nos aportaron cosas buenas, ¿sabes? O sea, Sí. dentro de estos errores que ya vimos que cometieron también, o sea, Dani lo ve más ahora, ¿no? Ahora tiene una bebé y sabe que, pues a lo mejor como a él lo educaron, ahora él también está haciendo esa educación, ¿no? Entonces, no hicieron todo mal nuestros padres, ¿no? O sea. No, definitivamente. Te reconcilias en la paternidad con tu papá. Claro. Empiezas a entender lo que él también era como tú. Y de hecho es muy chistoso porque yo tengo 36 años y apenas tengo mi bebé. Otra vez se me ocurrió de manera muy tonta preguntarle a mi papá, oye, ¿qué hacías tú a los 36? A los 36 yo ya tuve todos los hijos, o sea, yo ya Casi me jubilaba, tenía en la secundaria. Y fue como rayos, o sea, Sí. yo no me imaginaba a la edad de mi papá siendo papá y empiezas a entender, ¿sabes? Creo que se volvió un camino de empatía, al menos creo que lo estoy transitando por esa parte y me siento bien en ese sentido. Y no sé, o sea, creo que como, vean a Gretsuko, en realidad está muy bueno porque creo que lo pinta muy bien, o sea, son una generación con sus defectos, pero son lo que son y también tenían virtudes que transmitirnos. Corresponde a cada generación cacharlas y traspasar el semen ideológico que sí vale la pena traspasar a la siguiente generación. Amén, hermano, amén. ¿Qué opinas, Kev? Otra recomendación, Vinland Saga, también de la misma, por la misma línea, porque el niño, después de muchos años, de mucha sangre, de mucho dolor, termina comprendiendo a su papá. Su papá era un pacifista y él lo tenía por débil. Y así hacemos, ¿no? O sea, pensamos que podemos ser mejores que nuestros padres
que merecemos. Digo, aquí voy a decir algo contra nuestra propia narrativa de bloque apologético. Sentimos que tenemos el derecho de ir en contra del boomer por las cosas malas que hacen, pero también, que también estamos, o sea, al final de todo, toda la controversia, la polémica, todo esto, ¿qué quedará de pie para la siguiente, no? ¿Qué aprenderá la siguiente? La siguiente aprenderá que el caos por el caos es bueno, y no digo que esto lo tenga Pacheco, yo creo que Pacheco tiene su propio llamado, pero es más bien un llamado hacia nosotros como reaccionarios ante los boomers, ante la realidad que nos tocó, ante nuestros enemigos. ¿Realmente después de todo habrá algo que construimos o solamente fue caos y destrucción? Así, esa serie, Vinland Saga, el protagonista después de 2 temporadas entiende que su padre tenía razón en una cosa: no tienes enemigos. Y es filosófico, no es práctico realmente, porque sí tenemos enemigos, o sea, sí hay gente que nos puede desear mal y todo eso. Yo me propongo no ser enemigo de nadie, y es una filosofía que le llevó a la muerte al papá del protagonista en la serie. Pero bueno, creo que llegamos a un punto, no sé, que a lo mejor que no queríamos o no buscábamos, que es admitir que somos faltos delante de Dios o sea, somos incompetentes para la siguiente generación. Somos faltos. Y tenemos Totalmente. que ponernos a cuentas porque Dios nos va a demandar. También una parte de, ya me quejé del boomer, ahora tengo que recibir la queja del que sigue, porque La ya tengo, recibiremos. no, ya tengo que recibirla desde ahorita, porque si no la empiezo a recibir, a gestionar, a valorar, voy a llegar al momento en que la cana me diga que soy legítimo siempre. Te vas a convertir en lo que juraste destruir. Exactamente. Y ya hay muchos boomers de 20, de 18, de 30. Los hay. Los hay. Sí, yo creo que se ha desvirtuado también un poco esta narrativa, ¿no? Yo creo que acerca de ir en contra del boomer, ¿no? No es per se de la gente anciana, ¿no? Sino más bien de estas ideas, ¿no? De restringir todo, de no permitirte nada, de decirte eres un tonto, tú no eres capaz, ¿no? Sobre eso es el ataque al boomer, ¿no? No es per se Claro. sobre las personas viejas, ¿no? Hay muchas personas viejas que son bastante lúcidos, capacitados, saben cuándo apartarse, saben cuándo dejar el lugar a alguien que evidentemente lo supera, ¿no? Es difícil encontrarlos, sí es difícil, pero creo que no todos los ancianos o la gente adulta está podrida, ¿no? O sea, también hay, y creo que se ha desvirtuado un poco la narrativa, ¿no? Porque han tomado mal las palabras del Pache, y justamente lo dice también, ¿no? No es contra todos, ¿no? Pero la gente piensa que es contra todo, contra todas las personas de más de 60 casi, ¿no? Entonces, es saber qué es el boomer, ¿no? El boomer sí es una persona que pasa de cierta edad, pero no por eso es que lo están atacando, ¿no? Lo están atacando por sus ideas, por esta forma de ver el mundo, ¿no? De tratar al más joven, de sentirse muy especial por todo lo que han vivido, ¿no? Etcétera, ¿no? De hecho, yo siempre he pensado, no sé, porque a veces le atribuimos ese tipo de, como de cargas pastorales a gente que está realmente en los ambientes de contenido, porque creo que más bien lo que está performando es una lucha de ideas. Por ejemplo, cuando yo veo un apologista católico, por ejemplo, por decir, este compa, el que le dicen el Joker, Sí, Ariza. Ariza, por ejemplo, y entra un ley de Pacheco, yo no veo a una persona que está en busca de la verdad, yo veo a una persona No. que está tratando Claro. de convencer, o sea, está tratando de De llegar, imponer su punto. de imponer su punto, y no veo por qué Pache no debería de hacer lo mismo en este caso, ¿no? Porque realmente esto es una guerra por las audiencias, para que tú que estás en la comodidad de tu casa puedas reconsiderar a través del pacatazo que le da Edgar a alguien más, desde la comodidad y la seguridad de tu privacidad, decir, uy, creo que es cierto, yo
yo estaba ya pensando pasarme al catolicismo y no había pensado en lo tonto que era la idea o los motivos por los que yo lo quería hacer, o que ni siquiera había un motivo racional detrás de, ¿no? Creo que pasa lo mismo con los temas Renfán, Boomer, dispensacionalismo. Yo cuando escucho a Guti no escucho a una persona que está en pos de la verdad, no está tratando de convencer. Entonces, dejemos que los que están en esa trinchera puedan performar esa lucha, porque es la voz de una generación que está harta de ese mensaje. Y vamos a ser honestos, creo que la otra vez estuve hablando con Kerr, ¿no? Que él ya era preterista de tiempo, y, y, y realmente dices, pero ¿cuánta gente has escuchado alguna vez a decir en voz pública que es preterista o algo así? Es la primera vez que mucha gente escucha por primera vez en su vida términos como amilenial, postmilenial, y te das cuenta que vives cautivo de una ideología, ¿no? Entonces, dejemos a la gente que está haciendo contenido performar esa lucha, porque realmente la vida pastoral y la vida de iglesia es la que vives tú en tu comunidad cercana. Esto más bien es, hay un torrente de contenido por todos lados que está tratando de hacerse un huequito en tu opinión, y es sano y justo que puedas escuchar los dos lados, ¿no? Y que tú tomes la decisión. Claro. Pues bueno, mis amigos, para ir cerrando, ¿qué les deja, qué lección les deja esto? Por ejemplo, a ti y a mí, Dani, ¿qué lección te deja que tus papás o tus abuelos, etcétera, te prohibieron todo? Ya viéndolo desde esta perspectiva de adulto, ¿qué lección te deja? ¿Los juzgas ahora? ¿No los juzgas? ¿Con qué te quedas? Y el Ker, pues igual si quiere meter ahí un bocadito. Justo. Creo que me gustó mucho cómo fue decantando ya el final, la recta final de Live. Creo que primero siento empatía, porque ya es agua vieja, ¿no? En ese sentido de decir, creo que han habido suficientes años para reflexionar el por qué ha sido, y creo que hasta cierto punto entiendo por qué generacionalmente y personalmente a lo mejor decidieron vivir una vida de castración cultural, ¿no? Algo que a lo mejor no me gusta mucho la figura de Dante Gebel, pero en su momento yo me acuerdo que él se peleaba con los dispensacionales porque tenía una lectura ahí de que esa vida, siempre pensando que viene el fin de los tiempos al día de mañana, no le iba a hacer bien a la iglesia. Creo que entre las cosas que le puedo celebrar es eso, concuerdo, pero justo creo que me quedo con la palabra de qué queda para nosotros después de lo que estamos derribando, ¿no? Porque nosotros también vamos a ser hallados faltos a la hora de ser los boomers de los millennials, y va a ser bueno, justo y sabio poder también de la mano de Dios pedir sabiduría para no cometer errores del mismo tipo con una cara totalmente distinta, ¿no? Me gusta la dirección de reconocer que somos insuficientes, porque al hacerlo, la única salida posible es Dios. Claro. Y creo que es a donde tendríamos que apuntar, ¿no? Al menos es a donde yo como papá quiero apuntar. Entonces, sí, justo. Bien, entonces, ¿qué? Podemos, creo que, retomar un poco el viejo temor pentecostal. Porque, o sea, quiero defender, en ese temor, quiero defender a esa generación. Creo que más conocimiento con causa, creo que podemos hacer un buen trabajo. Hay un mal también en el viejo miedo pentecostal cuando lo querías introducir como forma de manipulación. Escúchame porque escucha, mortal. Puede ser el último día de tu vida, ¿no? Ese discurso y los discursos de no toques el ungido y todas esas cosas, ¿no? Tenemos que alejarlas. Y no es como que ya como lo sufrimos, se van a alejar en automático. Hay que ser muy observadores respecto a nosotros.
porque también nosotros, sea por generación de contenido, si lo hacemos, o por ministerio, y si hubiesen aquí ministros tiempo por completo, creo que podemos entender de dónde viene un miedo. Es que si no logro atraer a esta audiencia, no voy a poder ser relevante o llevar el pan a la mesa o hacer el bien que quiero hacer. Entonces, no justificar, no por el fin justificar los medios, ¿no? Evaluar mi cómo, ¿no? O sea, sí hay un porqué que es inamovible para la gloria de Dios, para que conozcan, pero mi cómo importa. Entonces, si mi cómo es el viejo cómo pentecostal porque quiero tener más fuerza por mis traumas, la vieja guardia trajo traumas de que era clase obrera y los trataban con la punta del pie, llego al pastorado y ahora va la mía, ahora voy yo. Bueno, no arrastrarlos. Y eso, repito, no se hace en automático. Es más, quien lo vivió puede volverlo a hacer a la gente por automático, más bien. Entonces hay que preguntarnos constantemente, ese tema que ya, exégesis y esta forma, ¿no? Con videojuegos, con anime, ¿es porque es algo que Dios me lo da o es para taponer algo? Incluyendo el asunto de la afición a canales de apologética. ¿Es porque Dios me da ser parte de la lucha contra Renfanitas? ¿O es porque me emociona la adrenalina, que me suma la sangre a la cabeza, gritar y esto? Si es realmente genuino, ¿no? Incluso tener un carácter como el de Pacheco, en una persona que no sea Pacheco, si Dios me ha dado ser así, hasta los tubos. Pero si no es lo que Dios me dio, si es para satisfacer mi carne, pues mejor busco lo que Dios me dio. Entonces, eso en crianza, eso en ministerio, eso en creación de contenidos, ¿no? Es un consejo que yo quiero dar, porque no quiero ser como el viejo pentecostal, que se copió el tonito dominicano, o a la Gigi Ávila, y anda con su trapito, y hacer lo mismo que hicieron ellos, nada más de copy-pastear las cosas. Bien, entonces, pues yo me quedo con que nuestros padres hicieron lo mejor que tuvieron, ¿no? Trataron de darnos lo mejor justamente en esto, ¿no? Trataron de protegernos de alguna forma, trataron de librarnos, si podemos decirlo así, del enemigo, ¿no? A través de esta protección, ¿no? O sea, más bien de esta restricción, ¿no? Ellos trataron de verlo de esa forma. Yo le agradezco también a mi mamá y a mi papá, obviamente, ¿no? Porque justamente a través de esto, pues me enseñó también que así ellos me demostraron amor, ¿no? ¿Sabes? O sea, trataban de protegerme, ¿no? Trataban de guiarme por el lado espiritual, ¿no? Hasta donde su conocimiento tal vez les alcanzaba en ese momento, ¿no? Ahora mis papás obviamente ya cambiaron, ya tienen una perspectiva diferente, pero todo eso es lo que te formó, todo eso de niño es lo que te formó al hombre que eres hoy, ¿sabes? Sin eso no serías el que eres hoy. Entonces, pues, son también lecciones, aprendizaje, y creo que también hay que agradecer, ¿no? Todo en esta vida se agradece, y agradecemos también el esfuerzo de los boomers también, ¿no? Que han tratado de, inocentemente, hay algunos que sí se pasan de lanza, ¿no? Que lo hacen ya desviándose de hacia dónde va el punto, ¿no? Pero hay algunos que lo hacen de corazón, aunque lo hacen mal, ¿no? A eso se les agradece también, ¿no? Y se les respeta, ¿no? Antes que nada y antes que todo. Bien, entonces, ¿algo más para finalizar? No, estimado, cuando quieras volver a hablar de cosas otakus, vírgenes y parecidos. Aquí estamos. Ya, aquí tienes a dos. Exacto, exactamente. Pues muchas gracias, hermano Justino, muchas gracias, Kevo, también por subir. Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros, a Gina, aquí estuvo el Gabo también, saludos, hermanito, a Pepe Cruz, que sigue acá, mira, es puro rudo, papá, puro rudo. El Isaí, el Ixoye, el Moro, toda la banda, ya saben, Ramiro. Saludos a todos, gracias por acompañarnos y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez, ¿no? Venga, entonces, pues nos despedimos, hermanos. Dios les bendiga y nos estamos viendo pronto, primero Dios, ¿no? ¿Puedo retransmitir esto después? Claro, hermano, sin problema. Igual si quieren sacar algún shortcito o algo para sus canales. Ya no me pasaste tu canal, Justino. Pero así te buscan, ¿no? Justino con V. Ahí en me TikTok, ¿no? Sí, justo. No vemos. Tú también estás como el Kevo, ¿no? ¿Qué? En TikTok estoy como KevoFM, sí.
o de Toque Jerusalén, como ven, a ver, voy a poner un mensaje aquí. A ver, ponlo ahí en el Ahí chat. ahí ahorita va a aparecer, ahí también pueden encontrarme en ese canal. Saludos, Tere, perdóname, también se me olvidó. Tere ha estado bancándosela todo el live, desde la vez pasada también. Así que te saludamos, ¿no? Aquí está el canal de Kev. Y acuérdense, Justino en TikTok, ¿vale? Pues bueno, Dios me los bendiga, nos estamos viendo pronto. Y Nos vemos. chau. Bye. Hasta luego, bye. Aquí plaqueando. Llegó la hora, no te vistas de gala. Aquí el protocolo es el que se resbala. Apaga el filtro, que el aire está espeso. Si no hay fricción, ¿dónde está el progreso? Te lo advierto, amigo, quítate el disfraz, porque en este espacio no hay vuelta atrás. Traemos la pala, venimos por más, para remover todo lo que está detrás. Crees en todo, que todo es un cuento. Teología de varo, puro fundamento. La fe es un viaje, no una zona VIP. Aquí se discute, se duda, se vive del clip. Bienvenido al cochinero, sí, donde el barro es real y el fango es sincero. No le tengas miedo a mancharte, mi carnal, que el que no se ensucia tiene algo de más. Bienvenido al cochinero, a cámara, de la Biblia al dogma, aquí no hay más. Porque en la mugre de la duda está la luz. Vamos a hablar de Dios, iglesia y cruz. El púlpito brilla, pero ¿qué hay abajo? La historia es pesada, un duro trabajo. Hablemos de reglas, de diezmos, de poder, de esa religión que te hace enloquecer. No somos perfectos, la iglesia es un hospital y el enfermo a veces se pone muy mal. La teología no es para el estante, es para la calle, es el grito constante. Jesús está allá o camina en tu acera. ¿Qué dice la gente y qué dice afuera? La fe es un viaje, no una zona VIP. Aquí se discute, se duda, se vive del clip. Bienvenido al cochinero, sí, donde el barro es real y el fango es sincero. No le tengas miedo a mancharte, mi carnal, que el que no se ensucia tiene algo de más. Bienvenido al cochinero, a cámara, de la Biblia al dogma, aquí no hay más. Porque en la mugre de la duda está la luz. Vamos a hablar de Dios, iglesia y cruz. Teología, sociedad, la política también. El menú está abierto, pide la receta. No te gusta, no me hagas tus jetas. Si no hay pregunta difícil, no hay respuesta que valga.